Hola, muchas gracias por su visita. Quiero platicar con ustedes sobre coagulación, solamente que lo haré abordando el modelo celular. Previamente y de forma rápida recordemos que la hemostasia es el proceso que detiene una hemorragia. La estudiamos en dos etapas. En la hemostasia primaria el vaso sanguíneo se contrae por diferentes mecanismos. Después las plaquetas se adhieren al subendotelio mediante receptores de membrana, se activan, cambian de forma, liberan el contenido de sus gránulos y finalmente se agregan. Se unen una a otra mediante otros receptores para formar el tapón plaquetario. Este tapón por sí mismo es insuficiente para detener el sangrado, por ello es indispensable que se ponga en marcha la hemostasia secundaria. Aquí la coagulación o fase bioquímica de la hemostasia es un proceso multienzimático en el que los factores de la coagulación intervienen para formar una malla proteica resistente, con la que de manera definitiva se detenga la hemorragia. Algunos de estos factores son dependientes de la vitamina K. Sin vitamina K sí se sintetizan, pero no son funcionales. Desde hace medio siglo conocemos la cascada de la coagulación, a la que poco a poco se le fueron sumando nuevos conocimientos. Solamente que este tema no lo abordaremos en este video, lo dejaremos para otra oportunidad. En esta ocasión abordaremos un tema muy particular. El modelo celular de la coagulación. Descrito a finales de los 90, explica que la coagulación se realiza en tres fases y que las superficies celulares tienen un protagonismo indispensable. Comienza con la exposición del factor tisular, que habitualmente no está en contacto con la sangre sino hasta después de un daño vascular o endotelial. La primera fase, la fase de iniciación, se lleva a cabo sobre la célula que tiene factor tisular. Aquí el factor 7 de la coagulación se une al factor tisular y se activa. Se forma el complejo 10-asa que actúa sobre el factor 10 y lo activa. El factor 10 activado se une rápidamente a su cofactor, el factor 5 activado, y se forma el complejo protrombinasa. El complejo protrombinasa genera trombina. Además de activar el factor 10, el complejo 10-asa también genera factor 9. Entonces, producto final de la fase de iniciación es factor 9 activado y trombina, aunque la cantidad de trombina es pequeña, y eso es porque hay un inhibidor, el inhibidor de la vía del factor tisular. Es una proteína que se libera de las células endoteliales y que se une al factor 10 activado generado en exceso. De esta manera, el factor 10 ya no puede formar más complejo protrombinasa, pero además, el complejo formado por inhibidor de la vía del factor tisular y factor 10 activado inhiben al complejo 10-asa. Es así como la generación de trombina se detiene y al final de la fase de iniciación la cantidad es mínima, pero suficiente. Y en la segunda fase, la fase de amplificación, la trombina activa el cofactor 5, activa los factores 11 y 13, activa plaquetas a través de receptores activados por proteasa y activa el factor 8 al separarlo del factor von Willebrand. La trombina actúa sobre la unión factor 8-factor von Willebrand que habitualmente viajan unidos en el plasma y los separa. El factor von Willebrand se va a hemostasia primaria y el factor 8 activado junto con los demás factores trabajan en la siguiente fase. Esta tercera fase, la fase de propagación, se lleva a cabo sobre la superficie de la plaqueta activada. La plaqueta ya ha expuesto receptores para la unión de los diferentes factores y se unen estos. El factor 11 de la coagulación se une y desde aquí activa a más moléculas de factor 9. El factor 9 se une a su cofactor, el factor 8, y se forma otro complejo 10-asa que actúa sobre el factor 10 y lo activan. Este complejo 10-asa es el que sostiene la coagulación, es un dato muy importante. El complejo 10-asa formado por factor tisular, factor 7 activado, es el que inicia la coagulación, pero no la puede sostener porque es inhibido. Es el complejo 10-asa formado por factor 9, factor 8 activado, el que sostiene la coagulación. Por eso la deficiencia de alguno de estos factores tiene manifestaciones hemorrágicas muy importantes. Entonces tenemos factor 10 activado que se une a su cofactor, el factor 5 activado, y se forma complejo protrombinasa. El complejo protrombinasa genera trombina. Como este proceso no es inhibido, la generación de trombina en este punto es explosiva. Los cofactores 5 y 8 pueden ser inactivados por la proteína C y los otros factores pueden ser inhibidos principalmente por antitrombina o por otros anticoagulantes.
pero esto sucede solamente si se salen del entorno protegido de la plaqueta activada. Si se unen rápidamente y no se salen de este entorno, no pueden ser inhibidos. Así lo refiere la literatura. Entonces, al final de la fase de propagación, la cantidad de trombina es muy grande. Y así termina el modelo celular. Este es una síntesis. El modelo celular no es más complejo que la cascada de coagulación, sencillamente es diferente. Si se dan cuenta, son casi las mismas reacciones enzimáticas y nos hablan que las reacciones se llevan a cabo sobre las células. Es prácticamente lo mismo. Aún así, si sucediera que es más fácil entenderlo en secuencia, de la misma manera que entendemos otros procesos, así como la cascada de la coagulación, lo podemos entender así y sería de la siguiente manera. Solamente recordemos que la fase de iniciación se lleva a cabo sobre la célula que tiene factor tisular. Después del daño vascular, el factor 7 de la coagulación se une fuertemente al factor tisular y se activa. Se forma complejo 10-asa que genera factor 10. Esto es vía extrínseca de la coagulación, solamente que aquí no nos mencionan al calcio y a los fosfolípidos, pero se da por entendido, y así lo ejemplificamos. Recordemos que los fosfolípidos son constituyentes de la membrana celular, tienen carga negativa, y a esta carga negativa se deben unir los factores de la coagulación, que son proteínas también con carga negativa. Entonces, ¿cómo se unen las proteínas de carga negativa a los fosfolípidos de carga negativa? Es a través del calcio. El calcio es un dipolo positivo que funciona como puente de unión entre proteína y fosfolípidos. Es así como funciona en los complejos que tanto nos comentaron en la cascada de coagulación. Entonces, complejo 10-asa, que en algunos textos se encuentra como complejo tenasa, muy mala traducción para mi gusto, es complejo 10-asa, genera factor 10, pero también tiene la capacidad de generar factor 9. El factor 9 se puede esperar hasta que la plaqueta exponga receptores para su unión, mientras el factor 10 activado continúa, se une a su cofactor, el factor 5, y se genera el complejo protrombinasa. El complejo protrombinasa genera trombina en cantidades mínimas porque hay un inhibidor. Aunque son mínimas, son suficientes, y en la fase de amplificación la trombina hace maravillas. Aquí respondemos una pregunta muy común. El factor 5 activado es generado por la trombina, pero para generar trombina necesito factor 5. Entonces, ¿cuál es primero o cómo sucede en realidad? Es muy sencillo. Para activar el factor 5 y para generar trombina hay más de una posibilidad. El factor 10 activado puede activar por sí solo el factor 5 y formar complejo protrombinasa para generar trombina. Pero si no hay factor 5 en ese momento disponible, el factor 10 activado por sí solo también tiene la capacidad de generar trombina. Solamente que como complejo protrombinasa, la activación de trombina es hasta 300.000 veces más eficiente. Es así como funciona. Entonces la trombina en cantidades suficientes en la fase de amplificación genera la activación de diferentes factores, y en la tercera fase que se lleva a cabo sobre la plaqueta activada, los factores continúan trabajando. El factor 11 activa al factor 9, el factor 9 se une al factor 8, se forma el complejo 10-asa que genera factor 10, y esto es vía intrínseca de la coagulación, solamente con el factor 12. Y la respuesta es muy fácil. Sucede que el factor 12 no es indispensable para la coagulación. De hecho, su deficiencia, la enfermedad de Hagemann, se manifiesta principalmente con trombosis y nunca con hemorragias. El factor 12 sí activa al factor 11, pero no es ni la principal ni la única función. Entonces, sin contar el factor 12, tenemos vía intrínseca de la coagulación sobre la superficie de la plaqueta activada, y a partir del factor 10 activado tenemos vía común. Entonces continuamos, factor 10 activado se une a su cofactor, se forma complejo protrombinasa y se genera trombina. Y como este proceso no fue inhibido, la trombina se genera en una cantidad muy grande. Hay algunos anticoagulantes naturales que regulan el proceso. Por ejemplo, la trombomodulina, que es cofactor de la trombina, hace que la trombina al contactar con ella cambie su forma y tenga una función anticoagulante. En conjunto activan a la proteína C. La proteína C con su cofactor la proteína S inactivan a los cofactores 5 y 8. De los anticoagulantes farmacéuticos conocemos ampliamente
el acenocumarol y la warfarina, que inhiben el reciclaje de la vitamina K, como ya comentamos. El clopidogrel inhibe la activación del receptor para ADP. Sin receptor disponible no hay activación plaquetaria mediante ADP. También ya conocemos el ácido acetilsalicílico, los antiinflamatorios no esteroides que bloquean la ciclooxigenasa, y sin ciclooxigenasa no hay generación de tromboxano A2, sin tromboxano A2 no hay agregación plaquetaria. Sin contar anticoagulantes farmacéuticos y con todo y la regulación, al final de la fase de propagación la cantidad de trombina es muy grande. Y así termina el modelo celular de la coagulación. Ojalá la hayan comprendido y les sea de muchísima utilidad para su desarrollo académico y también, ¿por qué no?, para su ejercicio profesional. Aquí termina el modelo celular de la coagulación, pero como la coagulación no termina, nosotros continuamos platicando. Una vez que la cantidad de trombina se genera en una cantidad muy grande, ya se puede formar mucha cantidad de fibrina a partir de fibrinógeno. El fibrinógeno es una proteína conformada por 3 cadenas dobles de polipéptidos acomodadas en 3 dominios. Del dominio central E sobresalen 4 fibrinopéptidos, 2 fibrinopéptidos A y 2 fibrinopéptidos B, provenientes de las cadenas A alfa y B beta respectivamente. Este es el fibrinógeno en su forma nativa, que se debe convertir a fibrina por acción de la trombina. La trombina rompe los fibrinopéptidos. Primero se liberan fibrinopéptidos A y después se liberan fibrinopéptidos B. Como ya se exponen sitios de polimerización, la fibrina instantáneamente comienza a polimerizarse. Los monómeros de fibrina se van uniendo uno a otro y se va formando una malla. Solamente que las uniones en este punto de fibrina a fibrina es por puentes de hidrógeno. Aquí participa el factor 13 de la coagulación. Hace que las uniones fibrina-fibrina sean por enlaces covalentes y de esa manera el coágulo ya no es soluble, se vuelve insoluble porque además el factor 13 integra al alfa-2 antiplasmina y esto lo protege de la fibrinólisis. Y es así como se va el microscopio electrónico. Finalmente la hemorragia se ha detenido. Después sobreviene la fibrinólisis, pero lo comentamos en otra ocasión. Hay algunos trastornos hemorrágicos que se pueden clasificar dependiendo de su etiología. Por ejemplo, de los vasculares por alguna mala calidad del colágeno, o las plaquetarias, en las que las trombocitopenias son las más comunes, que por diferentes causas las plaquetas disminuyen de su cuenta normal. También hay trastornos en los factores de la coagulación. La enfermedad von Willebrand, de la que hay 3 tipos: una deficiencia de fibrina, que puede ser disminución, mala calidad, ausencia absoluta o una deficiencia combinada. Deficiencia de factor 8, factor 9, tal vez las más conocidas, principalmente hemofilia A, deficiencia de factor 11 y deficiencia de otros factores, aunque esos últimos se manifiestan en casos muy raros. Esta es la bibliografía recomendada, desde lo más básico, bioquímica, fisiología, pasando por libros de hematología hasta los artículos de revisión y de investigación. Este libro es muy fascinante, es ampliamente recomendado. Detalles sobre hemostasia primaria, sobre coagulación. La cascada de coagulación es indispensable en laboratorio. Detalles sobre cascada de coagulación, sobre anticoagulantes, sobre trastornos hemorrágicos y sobre fibrinólisis las abordaremos en otro video o en otros videos. Por lo pronto es todo en modelo celular de la coagulación. Objeciones, quejas, sugerencias, por favor en los comentarios. Por lo pronto, muchas gracias.